Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y en la prédica anterior hablábamos del enfoque de los discípulos del Señor Jesucristo. Y ellos nunca perdieron de vista la misión que les mandó el Señor. Y recordemos que el enfoque, que la misión es la gran comisión. Ir y hacer discípulos por todo el mundo, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él les había mandado. Y veíamos a través de la vida del apóstol Pablo que él se hizo, siendo libre de todos, se hizo esclavo de todos con el único propósito de ganar almas para Cristo. Y como nos decía el hermano, definitivamente todo comienza en mi Señor Jesucristo. Cuando yo lo recibo a Él como mi Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu de Dios viene a morar en mí. Y a partir de ese momento, yo tengo una misión que cumplir. Y así como yo he sido ganado para Cristo, hubieron personas que demandaron en mí su tiempo, hubieron personas que estuvieron ahí una y otra vez buscándome, predicándome, hablándome de Cristo. Y ahora que ya soy de Cristo, el propósito es ir y ganar más almas para Cristo. Y esa es la verdadera misión, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de equipándome para la misión. Pensamos en un soldado cuando él llamaba a la milicia. ¿De una vez él llega y lo mandan a la misión o tiene un tiempo de preparación? Indudablemente antes de que jure bandera tiene que haber un tiempo donde él fue preparado, donde hubo simulacros, fue preparado para que estuviera en ese lugar donde van a haber peligros, circunstancias. ¿Qué pasaría con él si lo mandaran de una vez el primer día a la guerra? Muy seguramente no pasaría ese primer día. Pero recordemos que él es necesario que lleve un equipo. Muchas veces hasta de la misma espalda salen enfermos de la columna, porque el equipo que llevan a la espalda es tan pesado que ellos terminan sufriendo de su columna cuando duran mucho tiempo en el ejército. Porque es necesario que lleven provisión, es necesario que lleven armamento, es necesario que lleven medicamentos, brújulas, tantas cosas, ¿no? Que en su debido momento van a ser de vida o muerte. Y pensando en el apóstol Pedro y el apóstol Juan, en este momento comienza el ministerio para estos varones. Un reto tremendo. Comienza la iglesia primitiva. Qué fácil para ellos hubiera sido que el Señor hubiera dicho: voy a estar con ustedes unos 3, 5 añitos mientras comienza la iglesia y ya todo está enfocado y luego sí me voy. Claro, la gran bendición es lo que dice el versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y él les había dicho: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador. Y ese es el precioso Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos enseña y nos lleva y nos capacita para cumplir la misión. Y continúa el versículo 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra. Gracias porque, mi Señor, tenemos un propósito en nuestras vidas. Gracias porque tú nos salvaste con propósito fundamental en nuestra vida. Guíanos a ser sensibles a tu voz, a poder renunciar a todo aquello que nos estorba en nuestro crecimiento espiritual, en buscar ese
precioso Salvador, en buscar a mi Señor Jesucristo en todos los aspectos de nuestras vidas. Gracias porque sabemos que Él es nuestro ejemplo, sabemos que Él es la fuente de vida. Y Padre, gracias porque tú nos preparas, nos guías, porque nos has dejado tu preciosa palabra para conocerte y Padre, aprender esas grandiosas maravillas que tú tienes para nuestras vidas. Te rogamos tu dirección, que tu palabra sea como esa medicina para nuestros cuerpos, para nuestros huesos. Padre, que la podamos meditar, podamos comprender tus verdades y lo más importante, Padre, podamos obedecerte conforme a tu voluntad, con temor reverente delante de ti, sabiendo que es tu palabra. Guíanos, Padre Santo, en este tiempo. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Entonces, cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿ahí termina todo o comienza todo? Ahí realmente comienza todo. Ahí es cuando ocurre el nuevo nacimiento en mi vida para con Dios. Y de ahí en adelante sigue una vida con Cristo. No una vida donde Cristo está por un lado y yo estoy por el otro. No, indudablemente tiene que ser una vida de modo que si alguno está en Cristo, en Él, nueva criatura, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Indudablemente en ese momento comienza todo para Cristo, todo para nosotros en Cristo. Pero pensaba en la forma que el Señor Jesucristo preparó a sus discípulos. Claro, desde el mismo momento que Pedro le conoció, dice que él le siguió y aproximadamente 3 años estuvo con él, viéndole, conociéndole, experimentando cómo enseñaba él su misericordia, su perdón. Cuando él lloró en la tumba de Lázaro, cuando él lloró por Jerusalén, Pedro y Juan eran los más cercanos a él y ellos estuvieron aprendiendo del Señor Jesucristo. Y qué hermoso ver la obra maravillosa que Cristo había hecho en estos varones. Claro, el Señor Jesucristo se fue, pero ellos ya estaban preparados, ya estaban dispuestos para toda buena obra. Y vemos a un Pedro parándose delante de este concilio con toda autoridad. Dice que todos estos varones no tuvieron absolutamente nada que decir de Pedro, nada que decir en contra de este varón, que tuvieron que callarse en sus bocas, soltarlos de la cárcel y dejarlos ir porque no tuvieron nada que decir de estos varones. ¿Y la sabiduría de quién venía? Poder del Espíritu Santo de Dios. Dice, porque le reconocían que había estado con Jesús, porque eran hombres del vulgo, un hombre sin letras, un hombre sin estudio. Pero sin embargo, este varón lleno del Espíritu Santo se paró y habló con de nuevo su palabra. Y cuando estos varones fueron liberados, allí en Hechos capítulo 4, dice la Escritura que llegaron a los suyos y lo primero que hicieron junto con la iglesia, se pusieron a orar y reconocieron la grandeza de Dios. Oh soberano Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra. Y ellos no se pusieron a pedir que fueran guardados, que el Señor los protegiera de aquellos hombres que querían maltratarlos, que querían hasta matarlos, lo mismo que han hecho con el Señor. Por el contrario, lo único que salió de la boca de ellos en ese momento, el único motivo de oración fue justamente lo que le prohibieron a esos hombres. Esos hombres los soltaron y les intimaron, los amenazaron, no vuelvan a hablar en ese nombre, ni menos de la resurrección de Cristo. Era lo que ellos tenían completamente prohibido. Y estos varones lo que llegaron a orar fue, Señor, danos de nuevo, para hablar en ese precioso nombre, para hablar el precioso evangelio del Señor Jesucristo. Fue el único motivo de oración que en ese momento ellos tuvieron para con Dios. Y pensaba en el momento que dice la Escritura en el versículo 10, y ellos estando con los ojos puestos en el cielo. Y la Escritura nos exhorta a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y definitivamente es el propósito de nuestras vidas. Si yo tengo puestos mis ojos en Jesús, estoy aprendiendo a Él, estoy aprendiendo de Él. Estoy mirando todo lo que los evangelios hablan de mi Señor Jesucristo. Realmente ahí es donde está el poder para poder triunfar en mi vida cristiana. Y pensaba en el momento que Josué fue llamado para el ministerio.
Era un reto pequeño para Josué. Era el sucesor del superlíder Moisés, aquel que había dirigido a ese pueblo durante tantos años. Y dice, y Moisés murió. Y en ese momento entró Josué a esta posición de liderazgo. Y lo que el Señor le dice es, sé fuerte, sé muy valiente, esfuérzate y sé muy valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Porque la presencia del Señor era lo que realmente le iba a dar la victoria. Y pensemos en este momento, ¿cómo quedaron los discípulos? Puestos los ojos en el cielo, el Señor se fue, nosotros quedamos completamente solos. Y ahora, ¿qué será de nosotros? Llegó el momento de un cambio, llegó el momento de afrontar por ellos mismos, ya no iba a estar su maestro. Tantas veces que estuvieron en circunstancias adversas y el Señor Jesucristo estuvo ahí, pero en ese momento ya estaban completamente solos. Y vamos por un momento a, gustaría, segunda de Corintios 3, 16 al 19. 3:16 dice, solo cuando unas personas se vuelve al Señor, se le quita el velo. Y eso nos habla que una persona cuando realmente reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, reconoce su condición de pecado delante de Dios y que Cristo fue el que pagó por su pecado, dice que en ese momento su velo será quitado. El 17, porque el Señor es el Espíritu y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su misma imagen, porque cada vez que tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Dice, porque somos transformados en su misma imagen. Me gustó mucho esta versión. Dice, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Indudablemente, ¿quién refleja a Cristo en este momento en la tierra? Nosotros, su iglesia. Pero es necesario estar unidos. Si permanecieres en mí y yo en vosotros, eso es condicional, ¿no? Si yo permanezco en Cristo, Él permanece en mí. Porque así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, de la misma manera tampoco nosotros podemos llevar fruto si no permanecemos en mi Señor Jesucristo, en esa completa unidad. Y me gustaría que nos mostrara, hermano, un versículo del Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento este tema es primordial en la Escritura. Jeremías 15, 19 al 21. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Si te convirtieres, devuélveme al 19. El 19. Pero otro miramos. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de la vid, serás como mi boca. Qué maravillosa promesa. Serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, pero ¿qué es lo que antecede a todo esto? Dice, delante de mí estarás. Pero ¿qué pasa si yo no estoy delante de mi Señor? ¿Qué pasa si solamente vivo mi vida cristiana como una vida de religión? ¿Qué pasa si solamente vengo a los cultos y el resto de mi semana la vivo como si no fuera un creyente? Es bueno evaluar nuestra vida a la luz del modelo bíblico. Y el modelo bíblico en ningún momento nos muestra algo así para un verdadero creyente. Un verdadero creyente muestra vida, muestra luz.
Es la sal de la tierra. Un verdadero creyente refleja a Cristo, porque eso somos. Porque somos transformados de día en día a la misma imagen de Cristo. Claro, porque entre más estamos con Él, más vamos a reflejar a Cristo. Pero si estamos alejados de Él, ¿qué vamos a reflejar? El mundo. Por eso es tan importante, si entre sacar es lo precioso de lo vil, tenemos que hacer una diferencia y tenemos que evaluar nuestras vidas y qué tanto nos hemos acoplado al mundo. ¿La iglesia se acopla al mundo o el mundo se acopla a la iglesia? Es necesario que nosotros como iglesia hagamos una gran diferencia entre el mundo, porque somos luz en medio de las tinieblas, porque somos la sal de la tierra. Y si la sal se hiciera insípida, solo sirve para ser pisada, para ser hollada de los hombres, dice Lucas. Versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Porque yo estoy contigo, versículo 21. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Y la condición ahí es porque yo estoy contigo. Es necesario permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros. Regáleme el siguiente versículo, Jeremías 23, hablando de los profetas falsos. Dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si hubieran tenido esa verdadera comunión con el Señor, entonces el Señor hubiera guiado. ¿Y qué dice la Escritura? Hubieran hecho oír la palabra de Dios a su pueblo y su pueblo se hubiera convertido. ¿Cuánta verdad hay en este versículo para cada uno de nosotros? Si en verdad mi vida permanece en lo secreto de mi Señor, en esa comunión, en esa intimidad, de ver a Cristo como realmente lo que Él es, como dice acá al frente: Jesús es el Señor. Pero no quedarnos como Jesús es el Señor que me salvó, sino Jesús es mi Señor que día a día me libra. Así como lo experimentó Pedro y Juan en sus vidas, cada vez que estaban en circunstancias adversas, le echaban mano al Señor Jesucristo y eran librados y aprendieron y conocieron al Señor. Pero lo más importante fue que cuando ellos fueron llamados, dice la Escritura, que le siguieron sin colocarle un obstáculo en sus vidas. Ahora sí vamos a ver en los evangelios. Es interesante que en cada uno de los evangelios, el evangelio de Marcos termina con la gran comisión. Termina exhortando, termina en el mandato de ir por todo el mundo y hacer discípulos por todas partes. El evangelio de Lucas termina de la misma manera, con la gran comisión, con la ascensión del Señor Jesucristo y luego la gran comisión como ese encargo especial, ese último encargo. Antes de la ascensión de Cristo siempre está, antecede por la gran comisión de ir y hacer discípulos. El evangelio de Mateo también termina con la gran comisión, pero el evangelio de Juan no termina con la gran comisión. El evangelio de Juan termina con el testimonio de Juan, los últimos versículos, pero antecede de cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Que le dice las 3 veces y finalmente le dice: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y eso nos habla de la misión que tenemos como creyentes. Eso nos habla de hacer discípulos y enseñarles. Y que ese sea nuestro enfoque como creyentes, pero siempre sin perder de vista aquel que ascendió a los cielos.
y que está en medio de nosotros y que Él es el dador de vida, que en Él tenemos la victoria. Alejados de Él, dice la Escritura, absolutamente nada podemos hacer. Y tengamos plena seguridad que eso es una verdad para cada uno de nosotros. Alejados de Él, dice que aquel que lleva fruto, el Señor está contento porque lleva fruto y ya. Dice, no, aquel que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto para Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Realmente no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver destellos de lo que Pedro pudo ver en el Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 8. Ocho 22 nos habla de cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos que vayan en la barca, pero Él entró y todos se fueron en la barca, pero el Señor se durmió. Y vino una gran tempestad, dice que estaban en peligro, dice, y se anegaban y peligraban, y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Versículo 24. En ese momento el Señor estaba durmiendo. Y viene el versículo 25 y enfoquémonos en las dos preguntas que hace el Señor en este versículo. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué era lo que quería fortalecer el Señor en sus discípulos en ese momento? Su fe. Su fe. Lo que el Señor quería era fortalecer su fe. Claro, él estaba durmiendo. Muchas veces pensamos que el Señor no estará con nosotros, pero si nos deja un tiempo para fortalecer nuestra fe, es necesaria las pruebas para fortalecer mi fe. Por eso dice Pedro, porque si es necesario tengáis que pasar por diversas pruebas, para que sometida vuestra prueba vuestra fe, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Porque mi fe es necesario ser probada, así como fue probada la fe de los discípulos, de la misma manera. Pero es interesante, no dice, ¿dónde está vuestra fe? No les pregunta si tenían fe o no tenían fe. Muchas veces es necesario hacernos esta pregunta, ¿dónde realmente está mi fe? O si tengo fe o no tengo fe. O realmente soy de Cristo o no soy de Cristo. ¿Dónde está mi fe? Cuando en medio de todas esas circunstancias, todas esas adversidades en nuestras vidas, no encontramos salida, no entendemos. Y viene esa pregunta, ¿dónde está mi fe? El Señor quiere creyentes endebles. El Señor quiere creyentes que a las primeras de cambio salgan corriendo. El Señor esos 3 años que pasó con sus discípulos, los probó. El Señor los fortaleció. El Señor les llevó a que crecieran, a que le conocieran, a que pudieran ver real a ese Jesús como hombre y como Dios mismo que vino a la tierra y que estuvo con ellos. Porque era necesario probar su fe. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Qué bueno fuera hacer este ejercicio en nuestras vidas. Leer los evangelios y evaluar la forma que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y que podamos tener esas lecciones como algo personal. Dios hablándome a mi vida. Dios obrando y Dios mostrando a ese verdadero Jesús. A ese Jesús maravilloso que fue 100% hombre, pero que a la vez fue 100%, es 100% Dios y que está a nuestro lado y que es el que nos lleva a la victoria y que es el que nos da el gozo y la paz. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen.
pues ese Jesús es el que mora en mi corazón. Ese Jesús es el que me salvó. A ese Jesús es al cual yo sirvo. Y ese Jesús es el que me ha dado una misión que cumplir, un propósito en mi vida. Vamos ahora a Mateo capítulo 14. Nos narra otra historia. (14:22). Jesús anda sobre el mar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué orden había dado él? Que entraran en la barca y se fueran al otro lado. En ese momento era de día. Lo que hizo él es apartarse solo e irse a orar. Versículo 23. Despedía a la multitud. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche es aproximadamente las 3 de la mañana. ¿Cuánto tiempo habían estado en el mar? Pues no sabemos qué tanto tiempo en el día, pero sí sabemos que de las 6 de la tarde más o menos hasta las 3 de la mañana habían estado en el mar. Habían estado pasando circunstancias adversas. Dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven y desciende. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una pregunta parecida a la que vimos en el relato anterior. Hombre de poca fe. Y generalmente uno escucha este pasaje para mostrarnos que Pedro tenía poca fe. Para mostrarnos que es necesario no desviar mi mirada del Señor, sino al contrario, permanecer en Él. Que mi fe no falte porque sabemos que Él está ahí. Pero yo veo acá un ejemplo maravilloso de un hombre de fe. O dígame, ¿cuál otro ejemplo de este tipo de fe vemos en la Escritura? ¿Cuál hombre osado le dijo al Señor, permíteme ir a ti? Porque él no dijo, permíteme que camine sobre las aguas. Él quería estar al lado de su Señor. Dice, permítame ir a ti. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Cuántos hombres andaron sobre el agua? ¿Dónde está la fe de esos hombres? Es interesante que si lo vemos desde ese punto de vista, es un ejemplo de fe para nosotros. Porque Pedro tuvo la osadía. Y muchas veces en nuestras vidas debemos decirle eso al Señor. Yo quiero estar contigo, pase lo que pase. Yo quiero hacer tu voluntad porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Eso lo prometió el Señor? Entonces, ¿por qué muchas veces tenemos miedo de hacer la voluntad de Dios? De dejar esto o aquello porque de pronto la educación de mis hijos, mi familia, tantas cosas. Dice, hombre de poca fe. Claro, indudablemente para el Señor, hombre de poca fe. Pero para nosotros, hombre valeroso y valiente. Hombre de mucha fe. Y este hombre que pasó estos 3 años con el Señor, es este hombre valiente, este león que se para allí en Hechos de los Apóstoles a dar su primer discurso. Pedro sabía que muy seguramente en ese momento podían matarle, pero a él no le interesaba.
¿Por qué sabía eso él? Porque estaba confrontando a los mismos que mataron al Señor, al mismo Sanedrín, delante de ellos estaba. ¿Y qué hicieron con el Señor? Y el Señor le ha dicho, si esto hacen conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Pero Pedro, ¿qué dijo? No, sin embargo yo estoy ahí porque el Señor le había preparado, había fortalecido su fe, había andado con Jesús y había aprendido a esperar todo ese tiempo que ellos estuvieron en el mar. El Señor hubiera podido venir a primera hora de la noche, pero el Señor esperó hasta las 3 de la mañana. Muchas veces es necesario que yo pase por esas circunstancias. El Señor lo permite hasta que en el tiempo oportuno, porque eso dice la Escritura, que el tiempo oportuno vendrá el socorro del Señor, vendrá la misericordia. No en mi tiempo, sino en el tiempo donde yo ya haya aprendido, entonces el Señor vendrá y me levantará. Pedro había aprendido la lección, Pedro había andado con Jesús. Y qué bueno evaluar todos estos aspectos de nuestras vidas. Vamos allá adelante en Mateo 17, nos habla de la transfiguración. Mateo 17, versículo 1. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y pensaba en hombres que tuvieron rostro resplandeciente. Pensaba en Moisés. Pero en Moisés, ¿qué bastó para que cubriera la luz de Moisés? Dice que él bajaba a la presencia de Dios y se cubría con un velo y ahí sí podía hablar. Con un pequeño velo era cubierto el resplandor de la gloria de Dios que había en Moisés. Algo parecido a lo que vemos acá. Aún sus mismas vestiduras resplandecían como la nieve. Qué comparación tan grande, ¿no? Qué maravilloso ver la gloria de mi Señor y la grandeza de mi Señor Jesucristo. Porque al Cristo que servimos es a Dios mismo. Y esto es lo que le quería mostrar, su divinidad, su poder, su grandeza. Ya habían visto a Jesús como hombre, como siervo, pero era necesario que vieran a Jesús como Dios. ¿O por qué creen que hubo tanta diferencia en Juan cuando él se recostaba al hombro del Señor en su humanidad? Cuando él estuvo tanto tiempo con él, porque vemos que Pedro y Juan eran los que andaban con él para todo lado. Y cuando llegó en Apocalipsis vemos lo mismo. Cuando él le vio en Apocalipsis dice que cayó como muerto. Porque ¿a quién vio? A Dios mismo. Cuando Pedro reconoció delante de quién estaba, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque reconoció que era Dios mismo quien estaba ahí. Y a ese Señor el que nosotros servimos hoy. Ese Señor el que nos ha comisionado. Y a ese Señor el que vale la pena renunciar a tantas cosas para decirle a mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque si yo coloco condiciones, no soy apto. Cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Porque es necesario ver al Señor con ese resplandor de su gloria. Dice que su rostro era como el sol y que sus ropas eran blancos como la luz. La santidad de mi Señor Jesucristo. Y finalmente vamos a 2 Corintios. 2 Corintios. Capítulo 4. Ahí cerca donde comenzamos. Capítulo 4, versículo 4. Dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y vemos que el Evangelio mismo
es el que resplandece como la luz. Dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como sus siervos, por amor a Él. Que realmente mi motivación para servir a mi Señor sea el amor a Dios, el amor a mi Señor Jesucristo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones. Ahora vamos a esperar algo parecido a lo que le pasó a Moisés. Dice que el resplandor es en nuestros corazones, donde verdaderamente debe haber ese cambio de actitud, ese cambio de vida. Cuando esa luz verdadera resplandece en nuestros corazones, viene el dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Jesucristo. Entonces vemos cuál importante fue que estos hombres se quedaran mirando al cielo, porque habían estado con Jesús, porque aprendieron de Él. Porque si realmente yo no tomo la decisión de permanecer en comunión con mi Señor, ¿qué va a pasar con mi ministerio? Si Cristo no es la prioridad en mi vida. Dice, primeramente, buscad el reino de Dios. Primeramente. Y qué maravilloso es poder conocer a mi Señor Cristo. En su humanidad, en su santidad, en su divinidad. Y que por amor a Jesús podamos decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, damos gracias por tu palabra, por tu misericordia. Gracias porque esa preciosa luz que vemos en mi Señor, ese rostro como el sol, esas vestiduras como la luz. Padre, esa preciosa luz resplandece en nuestros corazones. Guíanos a servirte con un corazón humilde, con un corazón sincero. Padre, quita de nosotros todo estorbo. Llévanos, Padre Santo, a tener a Cristo como Señor de nuestras vidas. Que podamos fundamentar nuestras vidas en Él. En la oración, Padre, vemos cuánto aprendieron estos discípulos de la oración de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Gracias porque Él es nuestro ejemplo, porque Él nos enseña a través de su palabra, porque toda esta preciosa palabra fue escrita para cada uno de nosotros, para que resplandezca esa preciosa gloria de mi Señor Cristo y que día a día reflejemos ese ser maravilloso como lo es nuestro Señor Cristo, Padre. Que podamos glorificar el santo nombre tuyo, mi Señor, y que nuestras vidas sean instrumentos para gloria y honra de tu santo nombre, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, y te rogamos que ahora al salir de nuestro hogar seas tú guardándonos y guiándonos, Padre. Gracias por tu misericordia. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén.